En este episodio hablaremos acerca de la historia de la película La Fórmula Secreta, la película más radical y experimental del cine mexicano. Revisaremos cómo desde los márgenes de la industria cinematográfica y desde la participación de poetas como Juan Rulfo, Jaime Sabines y Efraín Huerta fue posible realizar una de las obras más críticas, reveladoras y originales del siglo XX. La película La Fórmula Secreta, filmada en México en 1965 y dirigida por Rubén Gámez, es un caso excepcional y en cierta forma raro de un cine poco filmado en México, el llamado cine experimental, que podríamos entender de muchas formas, pero también de una simple y profunda, como indica Godard en un célebre documental que se llama Historias del Cine, cuando dice que, o habla, de que se dejaron de filmar un sinnúmero de películas, de otras historias, debido a que el cine fue utilizado por una parte con propósitos políticos por el fascismo y por otra parte por propósitos comerciales por Hollywood. Estas dos formas de utilizar el cine para Godard impiden que esas otras películas hayan sido filmadas o puedan ser filmadas, puesto que, como se sabe en la historia del nacionalsocialismo, el cine juega un papel fundamental dentro de la propaganda política con las películas de Leni Riefenstahl, ¿no? Donde se produce un modelo, un paradigma incluso de filmar películas que llegan hasta nuestra época, ¿no? Donde se filman masas que obedecen mecánicamente a las órdenes de un líder, ¿no? Masas, ejércitos, que responden como si fueran una gran maquinaria, ¿no? Esto lo podemos ver en las formas del entretenimiento y el espectáculo, ¿no? Que dan forma, ¿no? A las películas y a las formas de retratar a los pueblos o a las naciones, ¿no? Y por otra parte tenemos la forma en que Hollywood utilizó y utiliza el cine, ¿no? Donde una y otra vez se repite la misma historia, ¿no? De la misma forma, historias que tienen que ver ya sea con el triunfo económico por parte de una persona que logra triunfar en los negocios o un país que es capaz de imponerse a otro a través de la dinámica comercial o militar, ¿no? O en último caso, la forma de la familia clase media norteamericana como modelo, ¿no? Donde las historias son siempre historias de personajes de estas familias cuyo principal propósito es entablar una familia, también una relación amorosa que les permita reproducir este modelo social. Entonces, como indica Godard, estas dos formas de hacer cine se impusieron a todas aquellas otras posibilidades que el cine como técnica implicaba. Entonces, cuando hablamos de cine experimental podemos recuperar esta idea como refiriéndose a aquellas películas y aquellas historias que han dejado de filmarse, pero que existen y que podrían realizarse. La Fórmula Secreta es un caso excepcional de este tipo de películas, como veremos a continuación, y es posible, como lo veremos también, debido a la convocatoria por la cual se realiza, que es el primer concurso de cine experimental realizado en México, que además tiene la capacidad de ganar, como veremos a continuación. La fórmula secreta, desde su nombre inicial censurado con Coca-Cola en la sangre, critica y confronta las dinámicas del consumismo. Esto es muy interesante y significativo porque originalmente el nombre de la película no era La fórmula secreta, sino Con Coca-Cola en las venas. Y a partir de testimonios familiares se sabe que el director Rubén Gámez fue demandado judicialmente por parte de la compañía Coca-Cola al utilizar su nombre para esta película, ya que el nombre era, además de mordaz, profundamente crítico. Eh, la película consiste, a pesar de todas las posibilidades interpretativas que le enriquecen, puede verse una línea argumental básica a partir de una imagen inicial y final en la cual en una cama de hospital aparentemente un hombre tiene una transfusión de Coca-Cola. Aparece el envase emblemático de la compañía
virtiendo su contenido gota a gota hacia una sonda que se dirige a una cama de hospital donde un hombre aparentemente está convaleciente o incluso agonizando, y el resto de la película serían los delirios de este hombre que tiene en torno a una vida signada por la marginalidad. Aparentemente son los recuerdos y alucinaciones de un hombre pobre migrante que del pueblo a la ciudad sufre de la marginación y la violencia de una sociedad organizada para no solamente excluirlo, sino violentarlo en estructuras sociales que le dan trabajos pauperizados, eh, violentos, y una sociedad que constantemente le está reiterando la exclusión en escenas paradigmáticas que analizaremos por lo menos básicamente a lo largo de este episodio. Una de las razones por las cuales la película resulta, además de complicada, difícil para un observador pasivo, es por la propuesta experimental, que en concreto se convierte en una especie de poema político por una parte y por otra en una especie de manifiesto. Decimos que se trata de una especie de poema fílmico porque la película, además de mostrar series delirantes, como decíamos hace un momento, de este personaje que estaría agonizante o delirante recibiendo una transfusión de Coca-Cola, las imágenes son profundamente bellas. La composición de las fotografías y la forma de filmar o los elementos de las mismas buscan tener un efecto bello, pero además libre, propio de la poesía. Rubén Gámez tiene una experiencia bastante importante en el ámbito de la fotografía. Estudia fotografía cinematográfica en Los Ángeles. Entonces, a partir de este conocimiento y de la actividad profesional que realiza como director de comerciales, es la forma que tenía de poder trabajar en el ámbito del cine tradicional mexicano, propone una obra que tiene, además de una estructura particular por esta historia extraña que está realizando, elementos también profundamente bellos, no únicamente de libertad significativa, por decirlo de alguna manera propia de la poesía, en el cual las metáforas y la forma sintáctica tiene una riqueza extrema, ¿no? En la poesía lo que podemos advertir es cómo el poeta tiene la libertad de darle nuevos significados a las palabras, no únicamente aisladas, sino en conjunto, encontrando una nueva sintaxis, es decir, una nueva forma de combinar las palabras. Esto podríamos trasladarlo a la película. Las secuencias delirantes de escenas de la vida de este personaje son combinadas y compuestas de una forma radicalmente libre por parte del director, pero además de una forma bella, que busca un efecto estético profundo en el observador. Entonces, por una parte podemos decir que la película se presenta como un poema fílmico en este sentido, pero termina además como un manifiesto político, porque estas imágenes y este testimonio de la vida violenta que vive este migrante en la ciudad, al final de la película tiene una, más que una explicación, una relación a las causas que lo provocan. Y las causas que el director retrata en la película es la intromisión de marcas transnacionales, de industrias y empresas transnacionales que van definiendo la vida de este migrante junto con la vida del resto de la sociedad mexicana. En la película hay una denuncia por parte del director, una denuncia fuerte, cruel, por parte del director de la situación del personaje principal en escenas, por ejemplo, en donde hay un montón de personas pobres, ¿no? Inmigrantes como el personaje principal, en una especie de páramos, de terrenos o llanos vacíos, agrestes, desérticos, y de fondo hay unas palabras que son un poema escrito por Juan Rulfo a petición
de director Juan Rulfo, que se resistió a publicar más allá de sus dos magníficas obras y que estuvo tan acosado por parte de la prensa y la crítica para escribir más, accede a petición de Rubén Gámez de escribir un poema. Y este poema es radicalmente crudo y bello en relación a la situación de estos personajes que se parecen a los personajes de sus obras, personajes que carecen de tierra y de posibilidades de vivir y que están desterrados como si fuera una especie de fantasmas que se resisten a desaparecer en una sociedad que por las formas que está adquiriendo les niega las posibilidades de vivir, es decir, eh, estas formas tradicionales del campesino en el campo o del indígena en su comunidad son cada vez menos posibles en sociedades en las cuales lo que importa es lo que seas capaz de vender y cómo seas capaz de incorporarte al mercado de trabajo industrializado o de los servicios, ¿no? Que cada vez excluye a más trabajadores porque requiere de menos. Entonces, este tipo de formas de vivir en el campo son cada vez menos posibles y amenazadas porque incluso se requiere de sus tierras para las formas de producir, ya sea alimentos de carne o vegetales. Entonces, los campesinos son desterrados de manera violenta de sus tierras, ¿no? Llega una empresa transnacional a un lugar y compra los terrenos o el agua o contamina el agua y ya no hace posible la vida de las personas. Entonces, estos personajes que se asemejan tanto a los de Rulfo son una especie, podríamos llamar, de fantasmas que se resisten a desaparecer frente a estos procesos y su resistencia se manifiesta como recuerdos o testimonios de la vida que han dejado de poder vivir. Así vemos los personajes de Rulfo, ¿no? Entonces, este poema que escribe pareciera que son letanías de estos muertos, ¿no? Hacia estos muertos que se hacen buscando que tengan por lo menos un poco de calma cuando mueran o en esa especie de delirio constante en el cual viven, ¿no? Entonces, la película, les digo, en esta segunda parte, pareciera que se convierte en un manifiesto político en la enunciación de estas palabras y versos de Rulfo junto con las crudas imágenes de Gámez y en la parte final literalmente la pantalla se convierte en un manifiesto político en el cual se enumeran, se enlistan los nombres de las principales marcas que en el siglo XX son responsables no únicamente de los mayores negocios, sino lo que es terrible, de la destrucción de las posibilidades y las formas de vida distintas a las de el proletariado, ¿no? A las de una persona pobre que vive en la ciudad, porque tampoco es que las empresas vengan y les ofrezcan un mejor futuro o vida a las personas. Lo que se les ofrece en todo caso cuando les va bien es un trabajo mal pagado, ¿no? En el cual son insignificantes en la cadena productiva, ya sea obreros en una fábrica o sirvientes en casas o complejos turísticos, cuando se les da trabajo, pero como decíamos, las formas de producción maquinizadas y tecnologizadas cada vez prescinden de más personas. Entonces, los seres humanos se convierten en desechos, ¿no? En personas prescindibles. Entonces la película al final se convierte en un manifiesto político en el cual enlista los nombres Disney, la NASA, Nestlé, Sony, Toshiba, las empresas y marcas que se imaginen las enlista el director, con lo cual se convierte en un gesto, además de profundamente político, profundamente teórico y visionario, porque siendo la década de los 60 prevé el movimiento del capitalismo transnacional, incluso los movimientos que se oponen a este proceso, ¿no? Como son los movimientos críticos de la globalización, que aparecen teóricamente en la década de los 90 y en los 2000 explotan con estos movimientos antiglobalización. Rubén Gámez junto con Rulfo y los demás participantes de esta película tienen la capacidad que da el arte de poder prever, sintetizar la problemática social y entender los problemas que están sucediendo. Entonces, uno de los grandes méritos de esta película está también en este ámbito, que es el de la crítica social y el de la propuesta poética.
artística, lo que la convierte, además de en una gran obra experimental, en una gran obra de arte, que es capaz de recuperar lo mejor o algunos de los mejores elementos y capacidades del arte en relación a la comprensión de la realidad y de aportar algo a la realidad. La fórmula secreta da imagen y voz a quienes fueron despojadas de estas por los medios audiovisuales cinematográficos convencionales. Lo que decíamos hace un momento, la normalización de las formas del cine niegan otras formas de vida y otros personajes y otras historias que podrían filmarse. Y esto se ve dramáticamente en la película, no únicamente en esta imagen que describíamos hace un momento de los indígenas o campesinos o migrantes pobres en estos páramos grandes, desolados, con este fondo de las palabras de Rulfo, sino también en imágenes tan directamente críticas y contundentes como una en la cual está un campesino y trata de meterse en el cuadro de la cámara y la cámara se mueve. Y nuevamente el campesino trata de meterse en el cuadro y la cámara se mueve, con lo cual Rubén Gámez está denunciando esta negativa y este rechazo por parte de la industria cinematográfica de filmar, dar testimonio, de darle voz e imagen a todas estas personas que además son la mayor cantidad de personas en la sociedad mexicana, es decir, la película está denunciando que el cine está dejando de filmar la realidad social, está dejando de filmar a los mexicanos y a la vida de los mexicanos reales. Entonces, la película se convierte, y por eso es tan importante su aporte al cine mexicano, no únicamente experimental, sino en general, porque denuncia y al mismo tiempo hace lo que dejó de hacer el cine, que es filmar la realidad y el resto de historias, ¿no? Quizá únicamente muestre una pequeña parte, ¿no? De esas otras historias, pero da un gran testimonio de lo que podría filmar el cine mexicano. Y en estas escenas que decíamos que son delirantes, eh, a pesar de la brevedad de las mismas, tienen una gran profundidad. No únicamente son un testimonio de la violencia y el dolor de las personas, también en esta dimensión del delirio remiten a los recuerdos de este campesino. Hay ciertas imágenes que son, incluso a pesar de la crueldad, entrañables, ¿no? Como si se tratara de los recuerdos más preciados del personaje, ¿no? Es decir, que además de recordar el dolor y la violencia, también recuerda lo que era su vida, ¿no? Y esto se puede ver en estas imágenes, en estas secuencias de escenas, en donde hay una riqueza de personajes y de ambientes, ¿no? Pareciera que cada uno podría ser, en realidad podría ser una película, cada una de estas escenas podría ser una película por sí misma, por la riqueza de los personajes, del ambiente y de lo que se está tratando en cada una de ellas, ¿no? Es como si cada una contara por separado una historia que pudiera desarrollarse y los personajes que están ahí estuvieran desempeñando el papel de esa historia, ¿no? Entonces, ese es también otro de los grandes valores de la película, que por una parte nos dice que se dejaron de filmar muchas otras películas y nos da una pequeña muestra de esas películas, ¿no? En estas secuencias que mencionábamos. Algunas de las escenas más notables de la película tienen que ver con la crítica concretada que venimos mencionando. En una ruptura temporal y aparentemente mezclada de esas temporalidades, porque se suceden las escenas como secuencias que pasan de una a otra, aparentemente sin transición armoniosa o continua. Más bien son como rupturas de sueños o delirios que se van sucediendo. Estas escenas, algunas de las más notables, tienen que ver, como decíamos, con este carácter profundamente crítico, comprensivo y estetizante hasta cierto punto de esta añoranza o esta posibilidad de otras formas de vida u otras historias que se han dejado de filmar y que constituyen la realidad de gran parte de la sociedad mexicana. Por ejemplo, está esta escena tan impactante de la ciudad
recorrida por una salchicha que inicia en el hot dog de una cafetería donde un hombre le está comiendo y va recorriendo diferentes escenarios de la Ciudad de México, desde Zócalo, la Catedral, zapaterías, pastelerías, fábricas, reposterías, hasta llegar al mar donde se avienta y es capaz de cazar a unos jóvenes uniformados, unos jóvenes que parece que estudian la preparatoria y están uniformados, incluso peinados, y su aspecto es como de jóvenes norteamericanos u europeos, ¿no? Como haciendo alusión a esa norteamericanización de la sociedad mexicana, ¿no? Que en las élites o las capas pudientes de la sociedad puede realizarse, ¿no? Pero en el resto de las capas sociales se convierte también en una mala copia. No es que la imitación por parte de las élites sea mejor, ¿no? Simplemente es una copia con más recursos para poderla llevar a cabo. El resto de los estratos de la sociedad son una mala copia, ¿no? De esta de por sí mala copia que ya venía sucediendo en las élites, ¿no? Entonces tenemos esta escena u otra, ¿no? Referente a la carne, donde aparece un establo donde se filman cuadros cercanos a vacas y toros y charros que los montan. Y después se pasa de ese escenario a las calles de la Ciudad de México, donde en una de las calles principales del centro histórico un charro aparece con su mangana, así floreándola, montado en su caballo y andando a paso lento, acercándose poco a poco a un transeúnte vestido de traje, aparentemente un oficinista, ¿no? Y como un contrapunto, el caballo con el charro va avanzando, mientras el oficinista avanza, la cámara filma a uno, a otro, acelerando poco a poco hasta que es evidente que lo que va a hacer el charro es lazar al oficinista que en cuanto se da cuenta de esto echa a correr y el charro lo laza, ¿no? Agarrándolo del cuello y arrastrándolo. Esta escena pues tan lúdica y tan cruel al mismo tiempo nos remite a este choque de realidades y de formas de vida, ¿no? Que sucede en la sociedad mexicana, un pasado que se relaciona con el campo, lo bucólico, lo tradicional, que es suplido, sustituido de una manera forzosa en las ciudades, convirtiendo a los afortunados que pueden tener trabajo a acceder a él en oficinistas aburridos, grises, ¿no? Que se someten voluntariamente, ¿no? El traje y toda esta apariencia de oficinista parece más bien como una especie de asentimiento a una forma de sometimiento y servidumbre, ¿no? Donde además aceptándolo se hace una especie de propaganda de cómo debería de ser la vida de todos, ¿no? O cómo sería la aspiración a vivir, ¿no? Tener un buen trabajo es sinónimo de ser un oficinista, ¿no? Pero ya en lo concreto la cotidianidad de un oficinista pues no es muy agradable, ¿no? Al contrario, ¿no? Está plagada, además de una rutina mecánica, pues de una serie de violencia, ¿no? Por parte de los escalafones y las jerarquías, ¿no? Un oficinista, un burócrata finalmente es una especie de siervo o sirviente que constantemente está siendo violentado por sus jefes, no únicamente por la exigencia tan ardua de trabajo, sino también en los tratos mismos, ¿no? En las oficinas y la burocracia se ejerce de una manera disimulada o disfrazada una hostilidad constante, ¿no? Por una parte ante el requerimiento de la entrega del trabajo a tiempo y por otra parte esta competencia feroz, ¿no? Que hay por subir el escalafón y por mantener el puesto, el trabajo, ¿no? Eh, Otra de las escenas muy bien logradas e interesante es esta que veníamos describiendo anteriormente, ¿no? Del páramo, del llano desolado, donde hay un montón de personas pobres que van apareciendo ahí como si fuera lo único que hay, ¿no? Como si esas personas lo único que tuvieran fuera sus recuerdos, ¿no? Después parece que es lo único que conserva, ¿no? Porque en esos terrenos desolados y desérticos donde aparecen como el único ornamento, después se pasa, ¿no? A otras escenas donde está este poema de Rulfo, donde menciona, ¿no? El hambre, la pesadumbre, la pobreza que agobia a estas personas.
Otras de las escenas notables de la película son, por ejemplo, esta donde están una serie de trabajadores aparentemente cargadores o ayudantes de albañil, a los que se les hacen primeros planos y se les van pasando uno a uno, ¿no? Mientras de fondo está el audio de ejercicios escolares de inglés de niños, ¿no? Hay voces de niños donde en inglés están practicando algo así como ven rápido, ven a casa, ven a la escuela, ven vamos a la escuela, y están estos primeros planos de estos trabajadores, de estas personas pobres, ¿no? Que pues nos hace pensar, ¿no? Si tienen casa o si alguna vez pudieron asistir a la escuela. Esta es una de las escenas, les digo, más significativas, ¿no? De la película. Una de las escenas más interesantes y bellas es una de las últimas, en donde aparentemente se trata de una especie de retrato o estampa eh, tradicional o bucólica, donde en una plaza de un pueblo hay un carrusel donde inicialmente hay unas niñas que están montando los caballitos mientras son observadas por sacerdotes y después ocupan su lugar, ¿no? Los sacerdotes son quienes están montándolo, los caballitos, ¿no? Y simultáneamente hay otros sacerdotes que juegan fútbol con unos niños, ¿no? Que después juegan en unas especies de aparatos tubulares donde están sosteniéndose con dificultad, ¿no? Lo primero los niños y después los sacerdotes, ¿no? Y cuando les toca el turno a los sacerdotes, los niños aparentemente los torturan contándoles secretos o cosas a los oídos, ¿no? Entonces, esta imagen es como muy interesante, ¿no? Incluso cercana a una especie de surrealismo, donde hay una crítica a la autoridad y una especie de insinuación, ¿no? De violencia de violencia sexual, ¿no? Por parte de los sacerdotes y una especie de triunfo final de los niños respecto a los sacerdotes, ¿no? A la autoridad. Esta es una de las escenas más interesantes por su contenido tan surreal, tan onírico, pero al mismo tiempo tan crítico, ¿no? De una realidad también problemática, pero sin dejar de ser estéticamente bella, ¿no? Y propia de la nostalgia, ¿no? De este trabajador que es el personaje principal de la película. Que una obra de este tipo y calidad fuera filmada y hasta cierto punto reconocida en México antes de ser olvidada es producto del espacio de excepción del que forma parte, ¿no? Y por el cual fue filmada. Lo que decíamos al inicio del episodio es que la película se filma a instancias de la convocatoria del primer y último concurso de cine experimental en México, convocado por el Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica, que tenía como premio la exhibición de la película. Esto es muy importante porque si, como decíamos al inicio, el cine deja de filmar todas esas otras historias y realidades, es porque se normaliza, y la normalización tiene que ver con su uso por un lado de la política y por otro por parte de la industria. Se comercializa el cine, ¿no? Entonces, la normalidad es que se filmen únicamente historias bonitas, ¿no? Historias de logro y triunfo en términos capitalistas, ¿no? La convergencia de estos espacios de excepción o marginales hace posible la filmación de esta película, porque como decíamos, por una parte, el Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica en cierta forma lo que busca es renovar, pero también rescatar estas otras formas de filmar que debido a la normalización del cine dejó de hacerse, ¿no? Entonces, la convocatoria, por un lado, reúne a personalidades del cine que aparentemente tratan de buscar estas otras posibilidades del cine, ¿no? A partir de las habilidades y conocimientos que ya tienen, ¿no? Desde el director, Rubén Gámez, que como decíamos inicialmente, tiene una formación fotográfica en Los Ángeles y después se dedica a trabajar en comerciales en la Ciudad de México, y otros personajes que participaron en la película, como Juan Rulfo, por ejemplo, o Salvador López, que es el productor, quien fue un personaje particularmente interesante, ¿no? Que surge
o inicia su participación en el cine como actor, como uno de los niños que fue filmados en la grabación de Los Olvidados. Y esto en cierta forma pareciera ser que habla de una persona con una experiencia en la industria cinematográfica, pero al mismo tiempo con una capacidad de darse cuenta de que algo estaba mal o no estaba siendo aprovechado de la manera en que podría hacerse, ¿no? Como hombre de cine, Salvador López, y después como retirado de la industria, da testimonio de una persona con inquietudes particularmente creativas, ¿no? En relación con la industria y la técnica cinematográfica. Les decía, ya retirado, Salvador López se dedicó a realizar una obra experimental cinematográfica, diferentes formas de filmar personajes, situaciones, ambientes, de montar, uno de los primeros experimentadores con la técnica cinematográfica en México, del cual se conoce muy poco esta otra parte de su obra, ¿no? Entonces podría ser que Salvador López, cuando se hace la convocatoria, incluso eh, participara con estas perspectivas, ¿no? De búsqueda de esto otro que dejó de hacerse, que ha dejado de hacerse con el cine. Y otro elemento que es muy importante para la producción y sobre todo la valoración de la película es el jurado que se integra para la valoración de las películas, ¿no? En el cual se encuentran personajes que van de Efraín Huerta, el poeta Efraín Huerta, al crítico cinematográfico Jorge Ayala, al músico Manuel Esperón, al escritor Luis Espota y al experimentado actor Andrés Soler, ¿no? Todos estos personajes permiten que la película, a pesar de tener esta forma tan compleja por novedosa, tengan los espectadores adecuados para poder valorarla, para poder descifrar por una parte su mensaje y su forma y por otra parte para poder valorarla, ¿no? Entonces, este espacio de excepción al cual nos referimos tiene que ver por una parte con la convocatoria que hace el Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica, pero por otra parte también por los actores y personalidades que intervienen en la realización de la película y en su valoración, ¿no? Desde la experiencia de Rubén Gámez como fotógrafo y como realizador de comerciales, hasta cada uno de estos personajes que formaron parte del jurado de la película, ¿no? Que por su particular conocimiento de la técnica artística o cinematográfica son capaces de reconocer una obra de arte que está proponiendo algo nuevo y fuera de lo común. La fórmula secreta no solamente es una obra de arte excepcional del cine mexicano, también debemos considerarla como una odisea en la que se aventuraron personajes y trabajadores de la industria cinematográfica con la que probablemente trataron de explorar las cualidades realmente artísticas del cine, de lo lúdico a lo experimental, a contracorriente de la aplastante homogeneidad y normalización de la industria del espectáculo y del entretenimiento. La fórmula secreta, con toda mesura y razón, podemos afirmar que puede ser considerada como un hito que abre las posibilidades negadas y prohibidas del cine y que simultáneamente ofrece, desde la humildad de los trozos de películas sobrantes de los comerciales que dirigía Rubén Gámez, con que en parte fue filmada, y los días no laborables en que éste podía filmarla, ofrece las posibilidades de una fórmula para recuperar en las pantallas la belleza de la diversidad de la cultura y las alternativas sociales en medio de una normalidad que no solamente niega los días laborales, sino la vida y la cultura mismas en un proceso productivo destructor de las sociedades y de la naturaleza.